Yo creo que es importante trabajar dos temas fundamentales y desde allí abordar la problemática de lo que significa el tema de la sostenibilidad también, el tema ambiental y el tema de justicia. Yo creo que es importante decir que Colombia, desde el año 1991, trabajó sobre una constitución que se llamó la Constitución Ecológica y o Verde del país, que llevaba sin lugar a dudas la delantera en muchas de estas figuras. Pero cuando nosotros hablamos de este elemento empezamos a entender también que la justicia ambiental, que es una forma de mirar la aproximación a un también concepto de seguridad humana, se trabaja sobre 4 elementos que son fundamentales y que podemos decir deben ser tenidos en cuenta desde cualquier enfoque que se le dé de justicia y más hablando de los términos de la pregunta, cómo se investiga y cómo se juzga. Ahí podemos decir entonces que tenemos 4 principios fundamentales: el de justicia distributiva, el de justicia participativa, el del principio de sostenibilidad y el principio de precaución. ¿Y por qué mencionamos estos 4 principios que la Corte Constitucional ha hecho énfasis en torno a la necesidad de entender que la justicia ambiental es una forma de mirar de manera transversal la necesidad de sostener un ambiente sano? Y eso también significa un derecho humano frente a los elementos particulares de seguridad humana. El principio de precaución cobra una gran vigencia dentro del tema de la justicia ambiental. Y esto nos implica estar batallando permanentemente con 2 elementos importantes. En la regla general del derecho penal se habla del principio de prevención y se maneja un elemento fundamental que parte de la base de la necesidad de entender que hay un diagnóstico que puede generar riesgo para el ambiente o la ecología. Pues no, el tema de justicia ambiental parte de un principio totalmente diverso, que es el principio que se aplica hoy a los delitos ambientales y es el principio de precaución. El principio de precaución significa que nosotros tomamos las medidas incluso cuando no se ha advertido la presencia de un daño, sino que se advierte que puede sospecharse el eventual daño al ambiente. Y esto nos lleva a decir que cuando nosotros hablamos de esto, pues la mirada y el enfoque es totalmente diferente, porque los agentes ambientales deben abstenerse de ejercer una actividad que dentro de un elemento de valoración pudiera decirse que eventualmente le puede causar daño a la naturaleza. Y este contexto es fundamental no solamente para hablar de paz, no solamente para hablar de paz total, que entre otras garantiza esa sostenibilidad y garantiza ese ambiente. Significa que cuando hablamos con un agente que puede involucrarse en un tema de justicia ambiental, pues tenemos que exigirle el cese de actividades que, bien comprobado por la ciencia y la técnica, pueden llevar a un daño irremediable, o bien comprobado por la sola sospecha puede ser un agente que pudiera llevar a esto. La necesidad de cumplir estos parámetros entonces desde la justicia llevan a hablar de que hay una serie de principios entrelazados también y elementos que no son ajenos a la paz, que son el resultado de la suma de todos estos factores, lo que puede llevar a la paz, porque la paz es un componente esencial que está mirado también por la justicia ambiental. Y esto significa sostenibilidad, derecho a un ambiente sano, protección del ambiente. La justicia distributiva y la justicia ambiental parten de 2 elementos fundamentales. La metodología de la justicia ambiental cambia para estudiar los casos que se relacionan con elementos que son vitales. La gestión de los ecosistemas, ya no es mirado la unidad, sino el ecosistema. Y recordemos que Colombia, que es biodiversa y que estamos celebrando en esta COP, tiene un elemento particular para también ser parte de un ecosistema mundial en términos de clima, en términos de aire, en términos de agua. Y allí podemos decir también que la administración de las acciones humanas entonces impactan este ecosistema.
Y desde allí deberíamos decir que la distribución de las cargas ambientales derivadas de los principios de protección de ecosistema se trasladan a los sujetos. Por eso, pensar en la paz total no es simplemente decidir de la noche a la mañana cómo vamos a hacer una negociación o un diálogo. Es entender que todo esto transversaliza esas negociaciones o diálogos. Es entender que hay reglas de no ejecución de estos agentes contra el medio ambiente. Es entender que se debe reprobar todos estos supuestos, también trabajando sobre una herramienta que, digamos, sea considerado parte general de la obligación de vincular a la justicia ambiental en un tema que es fundamental. Y es cómo entender que esos conflictos ambientales generan que queden inmersos pueblos indígenas afrodescendientes y que desde ese punto de vista la justicia ambiental lo que va a hacer es evitar la vulnerabilidad y la vulneración de estas poblaciones. Allí podemos decir que la opinión consultiva 2317 de la OCE genera una afirmación que es muy importante tener en cuenta en la investigación y en el juzgamiento. Y es decir, quiénes son las personas que padecen la mayor vulnerabilidad cuando el ecosistema se ataca. Y en los indígenas se ha generado desde la opinión una concepción ya pacífica, también desde las poblaciones afrodescendientes, campesinas y étnicas, que el ecosistema tiene una influencia y una relación con todas estas etnias y grupos, que cuando se afecta el ecosistema, se afecta a la población. Y por esa razón creemos que la importancia ecológica y del medio ambiente, que fue establecida en la Constitución en el artículo 79, se irradia a través de toda la Corte Constitucional, a través de un deber superior del Estado. Y desde ese punto de vista, la protección del bien jurídico del medio ambiente tiene que atravesar todas las políticas del Estado. Política de paz, política de sistema ordinario de justicia, política de sistema especial de justicia. Y veamos cómo la ley 2111 del 2021, que también trabaja sobre el bien jurídico del medio ambiente, implica que el investigador aplique principio de precaución. Y esto lleva a que nosotros hagamos el análisis desde esos agentes ambientales, cómo están generando sin lugar a dudas una afectación de ese medio ambiente en particular. Nosotros decimos que la resolución, la EA2 de la resolución número 15 de la UNEP, trae un tema muy importante que debe ser traído aquí en particular, porque la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, consciente de la importancia de salvaguardar ese medio ambiente en tiempos de conflicto armado, por el bien de las generaciones futuras y consolidar los esfuerzos para la protección de nuestro medio ambiente común, incluye un elemento fundamental a través de la Convención y sobre todo del Pacto de Escazú. Y aquí empezamos a ver cómo esa resolución nos genera una máxima reconociendo la necesidad de tener en cuenta que la función de los ecosistemas saludables y los recursos gestionados de manera sostenible para reducir el riesgo del conflicto armado. Y miren cómo viene este tema a generar una dinámica permanente y yo diría un círculo que permite decir que siempre vamos a estar girando en torno a este elemento. Tenemos que tener un medio ambiente sostenible para reducir también el riesgo del conflicto armado. Pero decía el comisionado, no solo del conflicto armado, sino de las violencias que hemos sufrido en el país. Y cómo estos temas nos atraviesan por la constitución de más de 17 grupos criminales, llámense GAOs, llámense GDO, llámense como quieran llamarse, que están afectando el territorio nacional, sobre todo con el tema de minerías ilícitas y desde ese punto economías ilícitas. Y entonces ya tercer punto de tu pregunta, ¿cómo se hace la investigación? Se hace desde lo macro, se hace desde la obligación, se hace desde la precaución, se genera la necesidad de entender que debe ser evitado un comportamiento de estos que está afectando
todo el sistema y el ecosistema que, entre otras, traspasa la frontera colombiana. No es solamente un tema de que Colombia está en riesgo, es que el mundo está en riesgo. La realidad de un ecosistema como el colombiano, que influye desde todo punto de vista en el tema del ambiente y de la seguridad del medio ambiente. Allí podemos decir que la ONU pues no solamente ha tenido una gran preocupación desde siempre por los daños ambientales infligidos por determinados medios y métodos de guerra, en particular durante los conflictos armados, sino por todo el tema de degradación que se da frente a las violencias de cada uno de los territorios. Y por esa razón hay que aproximarse al territorio y analizar cuáles son las dinámicas, y por eso el Código Penal colombiano también ha incluido delitos que están ahora discutiéndose en la Corte Penal Internacional, como es el famoso delito de ecocidio. ¿Qué significa hablar de un homicidio, si se puede decir, o del derecho también territorial y del derecho colectivo a un derecho al agua, a un derecho al río, a un derecho a tener una posibilidad de que este río sirva para el tema de siembra, cosecha y sostenibilidad? Y desde ahí, pues no hay duda que la paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e inseparables, como lo dice claramente el principio 25 de la Declaración del Río y del Medio Ambiente. Todo esto implica que el fiscal que va a investigar estos aspectos debe tener conciencia de todos estos instrumentos internacionales, pero sin lugar a dudas de cómo se está generando este daño ambiental. Desde ahí podemos decir que el acuerdo final para la terminación del conflicto y el acuerdo de paz impone compromisos a la sociedad y al Estado en relación con lo acordado, genera la construcción de una paz estable y duradera, con centralidad en las víctimas y la participación de todos los ciudadanos. Cualquier método que se intente para pacificar y lograr evitar el daño ambiental es bienvenido, porque Colombia, dentro de un concepto biodiverso, megadiverso, significa también entender que muchos de los territorios a nivel nacional pues generan un rol fundamental en la mitigación del cambio climático. Y desde este punto de vista, el conflicto debe mirarse como una permanente actuación en contra de la posibilidad de este aspecto. Desde el punto en particular de las afectaciones del medio ambiente por el conflicto, yo creo que es importante recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho, y esto lo tiene que tener en cuenta la investigación y el juzgamiento, que el conflicto puede destruir la vida de los individuos y las sociedades, pero que también genera impactos en el ambiente, e inclusive está motivado, incluso en muchas ocasiones, el conflicto por el acceso a los recursos naturales. Y esto también lleva una dinámica y un enfoque particular en la investigación. ¿Cómo se genera esta investigación desde ese paradigma? En el caso colombiano se ha mencionado por la Corte Constitucional que los efectos negativos que han dejado las acciones violentas del conflicto son la afectación a los ecosistemas por bombardeo, por pérdida de biodiversidad provocada por la deforestación para los cultivos de ilícitos, incluso por las fumigaciones con glifosfato que la Corte Constitucional prohibió, pero también por minería ilegal, por derrames, por explotaciones de ductos. Desde ese punto de vista, digamos que se ha generado una máxima en donde los mayores territorios afectados no solo son zona protegida, sino también zona de etnias y población vulnerable, que es un elemento fundamental. La paz, entonces, comprendida como una visión intercultural y diversa hacia la sostenibilidad, incluye a los seres humanos y a la naturaleza, y nunca se podrá renunciar en las investigaciones al análisis de las dos condiciones que se generan en los nuevos tipos penales de la ley del 2021, que hablan de toda esta violación al medio ambiente. Escazú nos genera la obligación estatal de garantizar el derecho a acceder a la justicia judicial y administrativa en asuntos ambientales. Y esto nos lleva entonces a entender
que el acuerdo con las garantías del debido proceso ambiental significa que cada estado debe contar con órganos estatales competentes, con acceso a conocimientos especializados y procedimientos efectivos, ágiles, transparentes e imparciales que generen la sanción efectiva frente a estos comportamientos. Y para finalizar, tiene que tener la posibilidad de aplicar medidas cautelares y de aplicar medidas previas para evitar que esto suceda. En la práctica y en la realidad estamos muy lejos de aplicar medidas cautelares bajo el principio de precaución, quizás por la mentalidad penalista que obliga a que haya una materialización del daño. Pero hay que concebir que las nuevas figuras del derecho penal y en parte el derecho ambiental obliga a que estemos actuando de manera precautoria y tomar medidas para evitar esos daños. Y finalmente, ¿cómo evitamos esos daños? Haciendo responsables a los individuos del conflicto y de la violación permanente del tema medioambiental. Muchas gracias y aquí concluyo.